Ok, buenas tardes, bienvenidos sean todos a este tercer encuentro de nuestro módulo diplomado en el diplomado de investigación. Hoy vamos a continuar con el módulo 1, ya finalizando. Vamos a extender unos días más la presentación del estudio de caso, en vista de que la información de hoy puede llegar a ser valiosa para la construcción de esa tarea. Recuerde que pues la intención es que hagamos un producto de calidad. Y hoy vamos a dar otros tips u otros elementos importantes fundamentados en uno de los ejemplos que les traje para que más o menos tengan una idea del estudio de caso. ¿Okay? También, pues yo quería que entráramos un momento al aula. Voy a compartir pantalla. Hoy sí, antes de iniciar, pues hice una prueba de que compartiera pantalla. Allí vamos. Ok. Quiero entrar al aula un momento, específicamente al módulo 1, ¿verdad? Que es el que estamos cursando. Allí tenemos el primer foro de presentación, algunos han participado. Tienen pues la presentación del diplomado y elementos importantes del programa, de este módulo, ¿verdad? Tienen las dos grabaciones. Aquí ya están listas la del primer encuentro y el segundo encuentro. Tienen documentos de interés sobre ciencia de investigación, el proceso de investigación científica, hay unos videos. La nube de palabras, pues ya la mayoría ha participado, hemos realimentado. Hay algunas guías sobre el método científico, acá una carpeta con documentos de interés, más videos. Acá tenemos un foro de participación donde pocos han intervenido sobre aplicar los pasos del método científico y una consulta muy sencillita, solamente se trata de responder cuál ha sido, ¿verdad? Fíjense, vamos a entrar. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a la aplicación del método científico? Solamente van a contestar. Pues para los que no han hecho, por favor, vamos a participar en el aula. Posteriormente, luego del foro de aplicar los pasos del método científico, tenemos algunos videos orientadores sobre los paradigmas y hay un foro que se llama ¿Con qué paradigma te sientes identificado? Entonces vamos a ir todos a participar durante esta semana en este foro, en el de apliquemos los métodos científicos, contestemos la pregunta de consulta y vamos a participar también en este foro. Recuerden que esa es la manera que tenemos entre todos de interactuar con respecto a este módulo. Y por último, pues nuestra tarea sumativa, que es el estudio de casos, ¿verdad? Eso para que recordarles que tenemos que hacer un buen uso de la plataforma para aquellas personas que no han interactuado. Son actividades bastante sencillas y pues de seguro no les demorará mucho tiempo. Pero como les dije, es la oportunidad que tenemos de interactuar y de leer a todos los compañeros que nosotros tenemos dentro del módulo y de incluso pues entablar alguna conversación en cuanto a si coincidimos en algunas experiencias a nivel de esas compatibilidades paradigmáticas que podemos tener en cuanto a eso. Algunos de ustedes incluso trabajan en la misma institución y pueden sentirse identificados con algún compañero y pues de hecho formar equipo en algunas investigaciones, que es válido, ¿verdad? La investigación grupal. Ahora bien, hoy vamos a hablar de un tema que lo consideré para cerrar este módulo, a pesar de que no está oficialmente en el temario, pero que en la clase pasada lo discutimos demasiado, sí, tuvimos algunos elementos que consideré ameritaba de hablar de este tercer paradigma, que no solamente para entrar en una realidad diferente a lo que propone de manera radical el positivismo y los métodos para los paradigmas naturalistas, interpretativos, y vamos a hablar del paradigma pragmático, ¿ok? Es un paradigma que ahora está muy sonado, o que a pesar de que tiene mucho tiempo, pues ahora los investigadores, tal vez con pensamientos holísticos e integradores, incluso desde la complejidad, han considerado importante retomar y asumir.
pues este paradigma está muy asociado con las investigaciones mixtas y sé que alguno de ustedes puede tener interés en realizar alguna investigación de este tipo. En vista de que algunas de sus investigaciones que salgan o productos finales que salgan como evaluación final de este diplomado pueden obedecer metodológicamente a asumir este paradigma como ruta, tomando en consideración una diversidad metodológica, pues he considerado importante hablar hoy del paradigma pragmático. Entonces, esa va a ser nuestra clase de hoy para cerrar formalmente el módulo 1 y por eso es que les he estado informando que vamos a extender hasta la próxima semana, unos días más, el estudio de casos. Recuerden que la idea es que ese estudio de casos sea la génesis del producto que ustedes van a entregar al final. Sería lo ideal para que desde un principio ya ustedes estén estableciendo las bases que van a ayudarles a construir ese producto y que no tengan que estar ahondando en una información diferente o más o menos ganando tiempo, más bien, en plantear el problema, en ya ir coqueteando con un título para ese producto final, establecer unos objetivos que sean revisados en este momento y que ustedes pues puedan poner en práctica. Recordemos que, como les dije, la intencionalidad no es que solamente sea un proyecto, sino que muchos de ustedes puedan publicar ese producto. Recuerden que nosotros no publicamos solamente investigaciones finalizadas, sino que existe la posibilidad de publicar avances de capítulos en algunas revistas. Entonces sería interesante que alguno de ustedes pudiera hacerlo. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar entonces del paradigma pragmático. Yo también traía por acá, pues recordemos que en el módulo pasado hablamos sobre las nociones básicas sobre investigación, ciencia y método científico. Esa fue la primera clase. Hablábamos del sujeto, objeto y sujeto. Veíamos la diferencia en cuanto a los paradigmas entre las relaciones sujetos-objetos, ¿verdad? Y establecíamos los diferentes tipos de investigación de acuerdo a los paradigmas. Hoy vamos a hablar, como les contaba, de la investigación o del paradigma, perdón, pragmático en la investigación. Ok, fíjense que el paradigma pragmático en la investigación, como les dije, no es algo nuevo, surge en el siglo XIX, incluso podemos decir pues que tiene sus raíces desde hace bastante tiempo. Sin embargo, ahora, cuando las investigaciones buscan a retomarse desde lo holístico, desde lo mixto o desde la complementariedad paradigmática, ha cobrado fuerza el realizar estudios de este tipo. Y en mi experiencia he visto cómo investigaciones de maestrías y doctorales van mostrando la necesidad de explicar un suceso no solamente desde lo positivista, sino también desde las percepciones o desde la experiencia de los informantes claves. Entonces, ahora, pues, a pesar del tiempo, hemos retomado ese elemento también fundamentados en pensadores como Edgar Morin, como Martínez Miguelés, que hablan de que la investigación y los paradigmas deben estar sujetos a cambios debido a que el ser debe ser visto desde el todo, desde el principio hologramático. Entonces, el pragmatismo, que viene del griego pragma, viene a significar acción o verbo. Cuando nosotros nos dicen, bueno, pero tienes que ser pragmático, tienes que ser práctico. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la acción, en las herramientas que voy a poner en práctica para solucionar un problema. Esto va a meritar, ¿verdad?, que haya una relación entre la conducta y el pensamiento racional. Fíjense que uno de sus fundadores es Peirce y él decía que más que ser visto este elemento desde la acción o hecho, él buscaba relacionarlo con el concepto kantiano de pragmatic, que se relaciona con lo empírico. Y que, a diferencia de practice, me disculpan la pronunciación, que apunta a hacer la acción en un fin en sí mismo. Entonces, él veía cómo lo empírico puede ayudar a solucionar un problema.
Este paradigma pragmático, entonces, va a enfatizarse en la utilidad y las consecuencias del conocimiento. La pregunta que un seguidor de este paradigma o una persona que esté estudiando este paradigma es: ¿qué diferencia práctica hará esta investigación? ¿Qué aporte desde la práctica? Desde la práctica, ¿cómo solucionará una situación? Entonces, esta investigación va a centrarse en abordar un problema en concreto y mediante una serie de acciones va a buscar perseguir un conocimiento. Como les dije, pues o su fundador, porque el pragmatismo o el paradigma pragmático de investigación está profundamente arraigado con la corriente filosófica propuesta por Charles Peirce, que surge en Norteamérica. De hecho, se dice que es uno de los aportes más grandes que Norteamérica ha hecho a la investigación a finales del siglo XIX. Peirce, que incluso llegó a escribir muchas obras al respecto, o diversas obras al respecto, decía que concebir un objeto es concebir sus consecuencias prácticas. Por eso es que cuando muchas veces estamos en una situación, nos dicen que debemos ser pragmáticos, es decir, mediante la práctica, concebir una situación y solucionarla. Otro de los aportes dentro del pragmatismo viene de John Dewey, vamos a decirlo Dewey, pues que es uno de los principales exponentes del pragmatismo filosófico. Sus mayores aportes está en decir que la investigación debe estar orientada hacia la acción, más que enfocarse en la búsqueda de un conocimiento exacto, de una ley que sea generalizable. Una ley puede ser generalizable, pero no puede solventar una situación problemática. Entonces ellos hablaban de la necesidad de que por medio de la acción, de la investigación, se generaran acciones que ayudaran a resolver diversos problemas. Entonces, esta corriente filosófica tiene un impacto para la época, y es porque buscaba la utilidad práctica del conocimiento. ¿Para qué? Para solventar problemas. Ya había un cúmulo de conocimientos a nivel o desde el positivismo que pues ellos concebían que era oportuno, pero que en su trascendencia o en su pensamiento filosófico se sentía la necesidad de que cada uno de esos conocimientos llegara un poquito más allá y era a resolver problemas de la sociedad en común, en concreto. Entonces, fíjense que algunos principios claves para el paradigma pragmático es la utilidad y la aplicación. ¿Por qué? Porque el conocimiento debe ser evaluado en función a su capacidad para resolver problemas reales y mejorar la vida humana. Quiere decir que todo conocimiento que se genere en un proceso de investigación debe tener como fin resolver los problemas detectados. Por eso es que la observación de un entorno, de un contexto, me va a permitir hacer un estado o un estudio evaluativo de cuáles son esos elementos que están ocurriendo en un contexto y cómo los puedo solucionar. El método para ellos, el método experimental, busca poner a prueba las hipótesis y generar un conocimiento útil. No se trata solamente de generar conocimiento, sino que este conocimiento tenga un impacto para solucionar una problemática. Aparte de eso, uno de los elementos que más hemos considerado a nivel de investigación es su acercamiento al pluralismo metodológico, que no es más que reconocer que por la combinación de múltiples métodos o paradigmas yo puedo abordar un problema. No se trata de esa pelea o de esa lucha que tienen los positivistas con aquellas personas que están dentro del paradigma interpretativo o naturalista, sino que es comprender que incluso haciendo una fusión en la investigación desde ambos métodos, yo puedo obtener un conocimiento profundo que logre solucionar una situación.
¿Para qué parcializar el conocimiento o los métodos si los puedo utilizar ambos para resolver una situación? Para ellos entonces es muy importante el contexto. ¿Por qué? Porque cada fenómeno tiene unas circunstancias particulares en las que se va a generar un conocimiento. Entonces, para ellos no hace falta las verdades absolutas o universales, sino que cada contexto obedece a una verdad, a un conocimiento en específico. Se enfoca en las consecuencias. Algunos dicen que este paradigma pues evalúa teorías y conceptos en función de sus consecuencias prácticas, en lugar de estar buscando la verdad. Si ya nosotros conocemos ciertas leyes, pues, y el conocimiento se ha profundizado, yo creo que ya hay tantas áreas del saber que están pues completas y que el conocimiento ha sido tan importante. Sin embargo, pues para los pragmáticos no se trata solamente de conocer la verdad, sino de ver cómo esta verdad puede impactar en la solución de problemas. ¿Hay algún aporte que hasta ahora quiera hacer algunos de ustedes sobre? Podríamos, Alain, si quieres hablar, Alain, no hay problema. Ok, podemos hablar. Es que acá está cayendo un aguacero muy fuerte, no sé si se me escuchará bien. Ok, te escuchamos bien hasta ahora. Luego podemos escuchar a Juan. Ya. Yo me estaba preguntando ahí en el chat, sí, porque cuando te escuchaba hablar me venía a la memoria precisamente los aportes de los empiristas ingleses y su disputa precisamente con los idealistas, su disputa con respecto a la preeminencia de la experiencia práctica como fuente primaria y fundamental de conocimiento que tenemos sobre la realidad y el mundo. Sobre todo los aportes del filósofo y investigador de aquel tiempo, John Locke, ¿no? Entonces me preguntaba si esos aportes de ellos podrían constituir precisamente un precedente necesario para el afianzamiento que tiene actualmente y el nivel de reflexión en cuanto a la teoría del conocimiento que sustenta la práctica del método científico como, digamos, el modo más aceptado, más acentuado de obtener información cierta sobre la realidad. Pues sí, fíjate que en su libro, él tiene un libro que busca o habla sobre el entendimiento humano, Lut, ¿verdad? Y él habla sobre esa experiencia que va más allá de solamente responder a los problemas, incluso a las fantasías. Definitivamente la práctica o el empirismo busca el conocimiento desde la acción. El pragmatismo se basa en lo práctico. Obviamente lo que nos dice es que si bien es cierto que hay un conjunto de leyes, esas leyes deben trabajar desde la práctica a solucionar un problema. Entonces, si nosotros dentro de nuestra postura filosófica llegamos a tratar de relacionarnos, pues el mismo pragmatismo nos dice que podemos relacionar todos esos enfoques, métodos que busquen mejorar los procesos investigativos. Entonces, yo sí, pues en lo particular, pudiese decir de que si hay raíces, si hay alguna rama que se conecte con el empirismo, ¿ok? Recuerda que ellos buscan una visión holista, que no solamente sectorice o segmente o compartimentalice la investigación, sino que la vea desde el todo. Y es a lo que vamos trabajando, porque ahora la investigación, ahora ustedes ven el paradigma de la complejidad, empiezan a leer pues a ciertos investigadores que trabajan de que el conocimiento no puede parcializarse y es como que establecer alianzas entre ambos para no sectorizar los estudios. Aunque como les cuento que pues como jurado he encontrado dentro de este mundo algunos investigadores que son totalmente renuentes a que sea posible realizar investigaciones mixtas. Pero esto se debe a que algunos tutores, pues, cuando asumen este tipo de investigación, no sectorizan o no dividen, no hay
una información de qué objetivos o propósitos se van a evaluar desde cada paradigma. Y esa falta de información para ellos, entonces tal vez crea una barrera en la coherencia investigativa que tiene que tener cada uno, o el título con los objetivos y con las preguntas de investigación. Entonces, el hecho tal vez de que no organicemos la información de la manera coherente, para ellos es ya un elemento que se debe criticar dentro de la presentación de una investigación. Para mí las investigaciones mixtas son muy exigentes en vista de que no se trata solamente de aplicar o ver una investigación desde lo positivista y desde los datos tabulados, sino que es realmente mixta cuando yo triangulo, contrasto y hago teorías, y pasearse por los dos métodos es bastante fuerte, y todo lo logramos desde la consolidación o la fusión de diversos elementos. Iba a hablar, tenía la mano levantada, Juan. Sí, buenas noches. Ok, y sí, Santos también. Un caso muy práctico. Se escucha con retorno, ¿no? ¿Se me escucha bien? Con retorno. Ok, ¿se me escucha ahora mejor? Sí, un poquito sí. Suave, pero sí se escucha. Ok, entonces voy a aumentar un poquito la voz. Sí, quería plantear un caso muy práctico. Nosotros en la universidad tenemos varios laboratorios, ¿verdad? En donde nosotros lo que hacemos generalmente es que vivimos reproduciendo, realizando repeticiones de unos mismos proyectos, de unos mismos experimentos, digamos, en donde es muy repetitivo el estilo en que utilizamos. Tenemos un manual que nos desglosa paso a paso esos experimentos. Y bueno, creo como que cuando oigo el paradigma pragmático en esta investigación, en este diplomado, veo como que podemos reforzar con hacer algunas actividades previas, desde luego, antes de llegar al momento del laboratorio, para que los estudiantes investiguen, se dediquen a ver cuáles son, digamos, todas las pautas más allá de lo que pueden ver en el mismo laboratorio, y puedan, qué sé yo, quizás determinar algunas variables que no están ahí, algunos posibles fenómenos que puedan ocurrir en el laboratorio, y no seguir realizando los mismos experimentos, porque como que no estamos quizá aprendiendo lo suficiente o aprovechando el 100% del laboratorio. Quiero que me comente algo respecto a esto. De repente, el contenido es necesario, ¿no? O sea, que ellos conozcan los procedimientos y conozcan las leyes y teorías, porque eso también será el fundamento sobre el que ellos podrán detectar los problemas. Tal vez lo que hace falta es la aplicabilidad de ese conocimiento, no solamente generar, ¿verdad?, un conocimiento desde lo lineal, desde lo repetitivo, sino que sumar algunas, más o menos como el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Algunas opciones donde ellos sean capaces de aplicar ese conocimiento que están entendiendo o aprendiendo dentro del curso, desde lo positivista, desde la aplicación del método científico, pues aplicarlo incluso desde las percepciones o haciendo estudios de investigación con el entorno y viendo cómo pudiese generarse otro tipo de conocimiento que llegue a solucionar el problema de un contexto en específico. O sea, es más trabajar hacia la aplicabilidad del conocimiento. O sea, lo veo una buena opción si se hace de esa manera. Santo, recuerden que el conocimiento parte de, incluso pues al inicio había mucha disyuntiva sobre la metafísica que algunos compartían, o el positivismo que negaba cualquier pensamiento metafísico, pero muchos de ellos, mucho del conocimiento surge de ese filosofar, de ese escuchar desde la experiencia, ¿verdad? Y allí lo importante del empirismo, desde la experiencia de otros y del mismo investigador o del mismo pensador, cómo se origina el conocimiento y cómo lo puedo aplicar o cómo lo puedo interpretar. Santo, te escuchamos. Luego para escuchar a... Sí, buenas tardes. Mi pregunta es básica.
un mismo objetivo puede ser explicado o puede dar respuesta desde el paradigma positivista y el paradigma naturalista? Mira, lo que pasa es que tenemos un ejemplo por allí, un ejemplo que yo les traje hoy para el estudio de caso. Cuando yo redacto un objetivo desde el positivismo, es tangible el tipo de resultado que yo quiero conseguir. Y lo mismo ocurre con los propósitos, porque para algunos investigadores los objetivos son para la investigación cuantitativa y los propósitos son para la investigación cualitativa, tienen otra connotación. Por ejemplo, como vamos a trabajar con nuestras unidades o nuestra unidad hermenéutica, son textos, documentos, entrevistas, se debe sentir que lo que yo voy a medir debe ser desde las percepciones de los sujetos, ¿ok? Entonces para mí se pueden desligar o se deberían desligar. Cuando yo hago una investigación mixta, debo sectorizar qué objetivos o qué elementos voy a medir desde la investigación positivista y cuáles voy a alcanzar dentro de la naturalista o interpretativa o hermenéutica o sociocrítica si estoy trabajando con este tipo de estudios. Entonces, es un poquito difícil para mí, a mi parecer, como investigadora de ambos paradigmas, lograr que un investigador lo pueda leer desde los dos elementos, porque si yo coloco desde las percepciones de los docentes, ya el hecho de colocar percepción ya me suma a ese objetivo algo que un investigador positivista puede ver como subjetivo. Entonces, en lo personal, la experiencia nos ha dicho que podemos segmentar un estudio mixto, explicar dentro de la estructura de la investigación qué objetivos voy a cumplir desde el método positivista o desde algún tipo de investigación que está involucrada con el paradigma positivista y cuáles voy a alcanzar dentro del paradigma naturalista o interpretativo. ¿Ok? Eso es lo que hasta ahora hemos estado cuidando para que no haya esa confusión dentro de la presentación de los objetivos de una investigación. Tenía una chica la mano levantada. El pluralismo de los métodos considera el hecho de que no existe un método. Ellos pues trabajan de que ambos o la fusión de varios paradigmas me pueden explicar la verdad de diferentes aristas. Vamos a seguir entonces con la presentación. Sí, la compañera no. Junior. Ya vamos a hablar de eso, Junior. Ya vamos a hablar de la investigación acción. Ok, sigo con la presentación. Fíjense que adoptar una postura pragmática implica estar abierto a combinar múltiples paradigmas. Esto tal vez es lo que tiene ese debate continuo de que algunos grupos, sobre todo a nivel del positivismo, se niegan a aceptar. Para los pragmáticos, pues no se trata solamente, como les dije, de estudiar o apoyar o que algún fenómeno cumple una ley, sino de que ver cómo ese estudio va a aportar soluciones a una problemática. Fíjense que para ellos no hay la verdad absoluta. Ellos dicen que pasarán mucho tiempo para conocer si una verdad es absoluta y que en el momento en que estoy realizando un estudio, las verdades son temporales. Como yo sé que una verdad es temporal a través de la experiencia y la experimentación. Por eso es que para ellos la acción y el filosofar tiene acciones concretas. Como les dije, pues la filosofía siempre presente.
Greenwood y Levy, ellos dicen que la investigación-acción participativa sirve para abordar problemas sociales y organizacionales, porque la investigación pragmática fomenta la colaboración entre investigadores. Ahora bien, ¿alguno de ustedes ha tenido experiencia con la investigación-acción? Yo no. Sí, ¿No? maestra. Sí. Ok. Yo ¿Cuál ha sí, sido tu experiencia? ¿No la en mi puedes tesis de contar? grado. En mi caso, Ay, en mi universidad no se realizan ok. formalmente, sino proyectos de grado. Entonces se lleva a cabo a través de la investigación-acción. Se plantean los objetivos, se realiza la investigación, la revisión de la literatura y se diseña un plan de acción que se lleva a cabo en las aulas. Ya luego, a partir de ese plan de acción, de las intervenciones, pues obtenemos los resultados. Ok. Cuando tú asocias, cuando hablas de investigación-acción, lo relacionas con el paradigma pragmático. Cuando usted inició a hablar, de hecho tenía la misma pregunta que hizo un compañero en el chat, porque cuando inició a hablar fue inmediatamente me llevó a la investigación-acción. Ok. Ok, fíjense que vamos a escuchar a Alain, a ver qué nos dice Alain, para darles la respuesta. Alain. Bueno, en mi caso lo tuve con la investigación en el área de las ciencias de la educación. Okay. Cuando estaba terminando la licencia en ciencias de la educación, en la parte de educación técnica y profesional, la investigación de final de grado, la tesis, fue precisamente de este tipo, mixto, investigación-acción, donde realizamos una serie de estrategias a ver cuál de ellas favorecía más el aprendizaje dentro de una asignatura concreta, análisis de circuito, y dentro de ellas aplicamos un cuasi experimento precisamente para poder validar de manera empírica, aunque no tuviera todo el rigor de un experimento, pero una validación suficiente de la propuesta. Ok, fíjense que pues la experiencia nos ha dicho que incluso la investigación, acción, participación dentro del mismo paradigma naturalista o el enfoque cualitativo puede tomar incluso diversos elementos para diagnosticar una situación. Puede utilizar por lo menos la fenomenología o desde la fenomenología hermenéutica para realizar un conjunto de acciones. Ahora bien, dentro de la tradición o dentro de la clasificación, la investigación-acción está dentro del paradigma sociocrítico. ¿Por qué? Porque la investigación-acción busca la participación activa de las personas. Son las personas que están afectadas o las personas que participan en un contexto, son las que van a buscar las soluciones y a tomar las decisiones en cuanto a las acciones que se van a tomar. Entonces, si bien es cierto que dentro de la investigación-acción yo puedo utilizar diversidad de métodos para detectar la situación, cuando voy a buscar la solución, entonces lo que hago es que esas personas desde el contexto son las que van a aportar las soluciones a ese problema detectado. Ellos construyen, ellos frente a los desafíos que están enfrentando, cuando yo tomo este tipo de investigación, voy a obtener ese resultado. Pero la mayoría de los investigadores no lo colocan dentro del paradigma pragmático, sino desde el paradigma sociocrítico. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, la investigación va a orientarse hacia la resolución de problemas prácticos. Y si ustedes lo ven, pues la investigación-acción tiene casi que la misma intención. Solamente que en esta solución, en la investigación-acción, nosotros involucramos a los sujetos para que sean los que desde su sentido problema aporten las soluciones. El pragmatismo, entonces, muy relacionado con esta circunstancia, al abordar un problema concreto,
busca, ¿verdad?, que sean, que se establezcan soluciones que permitan resolver ese problema. Más bien, o más que discutir entre lo que es realmente metafísico o epistemológico. La resolución de problemas prácticos es lo más importante. Y en este debate de si la metafísica o la epistemología, aún muchos pensadores pierden bastante tiempo. Para ellos es una pérdida de tiempo porque todo se trata de valorar la experiencia empírica. Y fíjense que esto se relaciona mucho con lo que decía Alain cuando hablaba del empirismo. ¿Por qué? Porque él decía, o para Peirce, él decía que el pragmatismo destacaba la importancia de la observación y la experiencia empírica. El razonamiento solo debe aplicarse como un apoyo y un medio para el conocimiento observacional, en lugar de como un sustituto suyo. Entonces, fíjense, una vez que yo comprendo y que tengo un cúmulo de conocimientos y que puedo, que he estudiado un fenómeno, cómo se produce, dentro del punto de vista empírico, voy a ver cómo ese conocimiento lo voy a aplicar. Entonces, cuando tengo una investigación que está fundamentada en el pragmatismo, voy a hacer énfasis en ¿qué? En la utilidad práctica del conocimiento. Es por eso que el uso de esos métodos mixtos, aparte de eso, pues que cuando yo estoy realizando una investigación e incluso puedo tener contacto con esos investigadores que ya han realizado un estudio similar y que desde la experiencia me pueden aportar ciertos elementos para ayudar a resolver ese problema, también le da un plus a este tipo de escenario. ¿Por qué? Porque va a generar desde la experiencia cuáles son esos procesos que van a ayudar a solucionar ese problema en específico. Recuerden que cada contexto tiene un problema y que la solución de un problema para muchos investigadores no es aplicable a otro contexto. Fíjense que hay un grupo de investigadores que nos habla ahora de la complementariedad paradigmática. Algunas personas, por el hecho de que nos dice complementariedad paradigmática, pueden llegarlo a ver como un paradigma. Ya vamos a ver un poquito de esto. Esta complementariedad paradigmática no es más que un método, una estrategia que busca integrar las perspectivas de investigación. ¿Para qué? Para buscar una investigación más holística en cuanto a un fenómeno en específico. ¿Cuál es la idea principal de la complementariedad paradigmática? En lugar de adherirse a un solo paradigma, ellos buscan que los investigadores van a percibir la importancia de que mediante la combinación de múltiples perspectivas y métodos se logre resolver una situación. Y entonces yo le pregunto a Alain, cuando realizaste ese estudio, ¿verdad?, de tu trabajo de investigación, ¿cómo pudieses tú decirnos en algunas palabras si fue realmente importante utilizar ambos enfoques para dar respuesta a una solución, o si ahora, pues luego que ha pasado el tiempo, tú puedes decir, lo hubiese hecho solamente desde este en específico y hubiese obtenido el mismo resultado? Siendo más enfática, ¿tú viste que realmente hubo relevancia en una investigación que se solapaba o donde desde diferentes aristas yo podía explicar una situación y resolverla? Yo personalmente, quizás porque yo tengo un sesgo personal que siempre trato de tenerlo presente, pero yo soy muy partidario del eclecticismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Okay. Decía que yo le encuentro valor a usar más de un método, Okay. Porque en mi opinión me permitía soslayar un poco las limitaciones o las deficiencias o los puntos ciegos que pudiese tener la aplicación de un solo método.
también, de cierta forma, uno, sobre todo en investigación en ciencias sociales, tiene que hacerse consciente del sesgo del propio investigador. Y al utilizar más de un método, te permite de alguna manera tomar cierta distancia sana, ¿ya? Es un poco como tomar prestado del método fenomenológico aquello que nos puede ayudar a acercarnos lo más posible a la objetividad, sobre todo cuando lo que investigamos son fenómenos culturales, fenómenos como es la educación, como es el aprendizaje mismo, que tiene tantos factores que intervienen y donde uno mismo, al estar presente dentro del medio, ya introduce una variable que no puede sustraer. En mi opinión, eso es un aporte. Es decir, usar varios métodos te permite de cierta forma ayudarte a resaltar aquellas deficiencias o aquellos ruidos y contaminaciones que tú sin querer introduces y tratar de aproximarte un poco a la objetividad. Es mi opinión. Sí, fíjense que Edmund Husserl, ya para escuchar a Santos, él decía o hablaba de la poche, que era esa posibilidad que, o para garantizar la objetividad de la investigación fenomenológica, nosotros teníamos que despojarnos de nuestros sesgos, que es algo de lo que nos está comentando Alain, y es que como investigador y se ve mucho en la construcción de instrumentos incluso, a veces nosotros podemos leer instrumentos donde parece que las respuestas ya están dentro de la pregunta. O sea, son preguntas inducidas y debemos cuidarnos mucho de esa situación, porque nosotros no podemos superditar o confundir a quien va a participar para que responda a lo que nosotros, o el fenómeno o contexto que nosotros queremos explicar, interpretar o resolver. Y también ocurre mucho dentro de la investigación positivista cuando se genera un cuestionario. A veces las preguntas parece que están intencionadas de manera tal de que la persona que la va a responder realmente siente empatía por la respuesta que el investigador quiere conseguir. Entonces, independientemente del tipo de enfoque o de paradigma y enfoque que nosotros utilicemos, la objetividad siempre debe estar allí presente. Incluso por eso es uno de los, dentro de la investigación naturalista, bien sea desde cualquier tradición de la hermenéutica, la fenomenología, el hecho de triangular y de soportar o sustentar con argumentos, bien sea de metodológica de otros investigadores que han realizado el estudio o teórica, buscar esa validez es realmente necesario, pero para eso tenemos que despojarnos de nuestras creencias, de nuestros conceptos y realmente buscar un constructo teórico que esté libre de nuestros sesgos. Y es allí el gran reto que tiene ese paradigma. Santos, te escuchamos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Alain. Sin embargo, algunas veces eso representa una situación problema, o sea, se complica un poco más la investigación cuando involucramos una investigación mixta. Entonces, la complico más para luego tener el mismo resultado. Entonces, quiero que me aclaren ahí, porque algunas veces tú enfrascarte en una investigación mixta ya conlleva más dinero, más recursos, inclusive dependiendo del tipo de estudio, la forma como la vas a seleccionar. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar con un grupo de servidoras sexuales, algo que le decía así. Entonces, como la forma como se muestreaba era que se le pagaba para que llevaran a otra servidora social, y entonces ahí pues, de esa manera era que se tomaba la muestra. Sin embargo, se puede decir ahí que es una muestra básicamente cegada. A ver si me aclaran ahí. No entendí bien, ustedes entendieron. ¿Me puedes volver a explicar? Porque no... Sí, o sea, le decía que algunas veces involucrar el método mixto, o sea, a utilizar ambas paradigmas, algunas veces complica la situación.
porque tiene que hacer un análisis por el otro lado y un análisis de la otra manera. ¿Qué resulta? Le comentaba alguna experiencia que tuve con una investigación que estábamos haciendo desde la universidad y nos tocó el caso de encuestar a unas, que en lenguaje tradicional le dicen prostitutas, y el método de muestreo para encuestar la prostituta era diferente cuando se enfocó desde el paradigma positivista, y era diferente cuando se enfocó desde el paradigma naturalista. Por ejemplo, en el paradigma naturalista se hizo tipo como por cuota, se le pagaba, había que pagarle a esa persona, y esa misma persona quien tú encuestaste te encuestaba, te recomendaba a otra, y así sucesivamente. Entonces, eso al final se obtuvo casi los mismos resultados. Sin embargo, yo no le vi la gran diferencia con relación al método cuantitativo. Wow, fíjate que esa es una experiencia que nunca había visto. Realmente nunca he tenido que pagarle a alguien para que responda es increíble, ¿no? Yo creo que desde ambos pueden haber, o sea, en ambos métodos, si yo utilizo un tipo de investigación o un método que está dentro del paradigma positivista y desde el naturalista, pues en ambos puedo encontrar sesgos, porque incluso cuando aplico un cuestionario puede ocurrir que ni siquiera saben leer. O sea, esa es una de las primeras preguntas que tal vez debo hacerme como investigador, o uno de los criterios de inclusión y de exclusión de la muestra, ¿verdad? El hecho de que realmente esas personas tengan las competencias para leer el cuestionario o el instrumento que vas a aplicar y de responderlo, que realmente esté contestando desde lo objetivo, desde lo real, y no esté fingiendo la respuesta. Eso es algo que siempre vamos a tener como que la posibilidad de que ocurra cuando estamos haciendo un trabajo de investigación. Sin embargo, la investigación cualitativa tiene un plus, y es que cuando tú tienes ese acercamiento con los informantes claves, debes generar un rapport de manera tal que garantice aún más de que la respuesta realmente sí sea la que ellos sienten. Incluso dentro del accionar de cuando estoy haciendo una entrevista, el hecho de los movimientos que haga o sea, el entrevistado, la manera en que mueva sus ojos, si está recordando, si lo veo nervioso. O sea, por allí tú puedes intuir si la respuesta que él está generando ante la entrevista que estás realizando o el grupo focal en el que están participando, si esas respuestas son reales. Para algunos es mucho más real que contabilizar una intención de respuesta, porque como te digo, también puede tener su error, o puede ocurrir que ellos no estén respondiendo de la manera precisa. Ahora bien, que sea más costosa, tal vez lleva mucho más tiempo, porque no es lo mismo aplicar un instrumento que pues realizar una entrevista o un grupo focal, lleva mucho más tiempo. Sin embargo, como te dije, nunca le he tenido que pagar a alguien para que haga la muestra, y eso es un plus, lo que tú dices. Ahora bien, fíjense que se me fue la idea cuando leí que entró una participante. Fíjense bien que también existen áreas del saber en donde las investigaciones deben ser solamente desde un punto de vista o desde un enfoque. Por ejemplo, las ingenierías, las ciencias exactas van a buscar más investigaciones que estén orientadas hacia el paradigma positivista, porque necesitan que realmente se vea que el estudiante obtuvo un conocimiento y que el conocimiento que obtuvo en toda su práctica puede ser utilizado para generar una propuesta, para explicar un fenómeno
y no deja de ser importante. Nosotros vamos a caer en el mismo error de ser jueces si nosotros decimos que las investigaciones positivistas no son importantes. Ahora bien, tal vez desde aquellas áreas de las ciencias sociales, el hecho de poder aplicar algunas investigaciones desde un enfoque mixto también es muy valioso. Pero como les digo, no podemos caer a decir pues que una es mejor que la otra, porque cada área de saber en específico puede tener una inclinación hacia un tipo o hacia un paradigma en específico de investigación. Por eso es que el resultado final de este estudio pues tiene que ver mucho con su experiencia. Si José Luis es un investigador positivista, pues su propuesta será positivista. Si Diliani pues quiere generar una propuesta o un proyecto que esté fundamentado desde la investigación mixta, también tiene relevancia. O sea, no hay investigación que por asumir un paradigma nosotros podamos decir de que no es novedosa, de que no está actualizada. Pues no, porque como les dije, cada ciencia va a tener una necesidad a nivel de investigación. Aquellas ciencias que puedan solapar y entremezclar ambos, pues excelente, pero aquellas que definitivamente no lo pueden hacer, no lo podrán hacer, generarán otro tipo de investigación. Ahora, lo ideal es que esas investigaciones que yo estoy generando sean para solucionar problemas de la sociedad, aun cuando yo no asuma diversos métodos para explicar una situación en específico. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Esa complementariedad paradigmática, okay, estamos aquí, apunta a que todos los paradigmas tienen fortalezas y debilidades, el mismo hecho de que sean conducidas por nosotros como creadores del mismo conocimiento, porque no hay una raza anterior que nos haya dejado o que venga a discutir con nosotros el producto del conocimiento que hemos generado. El hombre ha sido quien ha creado, ese hombre que desde un principio se bajó de ese árbol, ¿verdad? Que comenzó a entender el día, la noche, la lluvia, el calor, empezó a cubrirse, empezó a tener una agricultura rudimentaria. Él mismo fue creando su propio conocimiento. Nosotros entonces tal vez debemos asumir de que por eso no existen verdades absolutas, porque el mismo hombre las ha creado y no hay otra especie superior que nos venga a decir de que es lo contrario o de otro mundo. Incluso nosotros hemos creado nuestro mismo sistema de conocimiento y eso es filosofía. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente nos dice que un conocimiento es real? Las evidencias, y por eso hablamos de teorías e hipótesis. Y esas teorías e hipótesis que se fueron generando desde el principio de la evolución humana son las que hoy nos han dicho qué elementos podemos estudiar o nos han ayudado a construir todo el conocimiento científico que hemos estado trabajando. Esta complementariedad paradigmática involucra entonces la combinación de varios paradigmas, como les dije, incluso dentro de una investigación naturalista o desde el enfoque cualitativo, yo puedo utilizar las diversas tradiciones para complementar un estudio. Por lo menos si yo estoy realizando un estudio desde la etnometodología, yo lo puedo sustentar en una fenomenología, ¿ok? No hay ningún problema. Eso es complementariedad paradigmática. Necesariamente no tiene que ser desde el positivismo y el naturalismo. Entonces, como les decía, no es en sí un paradigma, sino un enfoque. Y ese enfoque, mediante la combinación e integración de esos diferentes paradigmas, va a aportar elementos que han enriquecido bastante la investigación científica. Fíjense cuáles son algunos beneficios de la complementariedad paradigmática. Uno es la triangulación. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de triangular? Me voy al aula para escucharlos. ¿Han trabajado con la triangulación? Yo sé que Alain si ha trabajado desde la investigación desde lo social, pues
conoce la triangulación. Pero otros de ustedes han tenido experiencia en ese proceso de triangulación. Me gustaría saber cómo lo han hecho. Ninguno. José Luis está callado. No lo he escuchado. Joanny. No tengo experiencia. Ok. Disculpe, Cuando que se fue la luz. aparece... Juan, cuando tú escuchas triangulación, ¿qué ideas te vienen a tu mente o a la mente? Juan Francisco tiene problemas con el servicio eléctrico. Ok. Valerie. Ok. Vamos a escuchar a Valerie y luego a Junior. Bueno, maestra, recuerdo que para nuestro proyecto utilizamos la técnica de triangulación y hasta donde sé la parte que manejo, nos centramos en realizar la investigación desde distintos ángulos, o sea, como distintos enfoques. Nuestro tema central era utilizar las teorías literarias para fortalecimiento de la competencia de producción escrita en los estudiantes. Entonces, utilizamos varias teorías y distintos autores para cada uno de ellos. Intervinieron los estudiantes, intervino la comunidad educativa, los profesores, padres y nuestros maestros que eran los asesores. Ok, entonces ustedes tomaron, para realizar la triangulación, tomaron el aporte de los investigadores, de la comunidad. Exacto. Y lo contrastaron con algunos estudios. ¿Sí? Exactamente. Eso es lo que entiendo. Ok, muy bien. Ok, vamos a escuchar a Junior. Bueno, en el proceso de investigación-acción, recuerdo que nosotros realizábamos 3 pasos. Era como un ciclo que se generaba durante toda la investigación. Esos 3 pasos consistían en investigo, acciono y reflexiono. Pues, luego de que reflexiono, vuelvo a buscar otras informaciones para aplicarlas y seguir haciendo este proceso durante toda la investigación. Sí, porque la investigación-acción tiene varios ciclos y hasta que no agotes la información, pues tú no puedes generar todas las propuestas. Pero vamos a escuchar, faltaba alguno de ustedes, ¿no? Había otra persona para allá, Graciosa Lisset, para cerrar este tema. Ok, Graciosa. Sí, gracias. Yo recuerdo que para culminar el grado, nosotros tuvimos que hacer monografía y ahí tuvimos que realizar la triangulación de datos, que es lo que más me llega a la mente ahora, que fueron cuestionarios, tuvimos que realizar entrevistas, igual una búsqueda, una revisión de información de la bibliografía, pues como que en eso sí. Y ya en cuanto a al paradigma ya propiamente de la triangulación, el enfoque fue cualitativo. Sí, fíjense que una investigación documental, más o menos cuando hablas de una monografía, me aproximo a que era una investigación documental. Entonces, los sujetos de investigación van a hacer los documentos y allí tú tienes que hacer un buen estudio y pues contrastar diversos elementos para poder generar una teoría o construir una teoría. Entonces, está muy bien. Fíjense que Alain nos dice, probablemente la mayoría la hemos usado a diferentes niveles, ya sea a nivel de datos, de investigadores o en el marco teórico, pero a lo mejor no nos percatamos de que eso también es triangulación. En efecto, o sea, cuando nosotros contrastamos
estamos haciendo un estudio cualitativo y contrastamos, porque existen diferentes tipos de triangulación. Contrastamos bien sea un método, bien sea una teoría, y damos sustento desde la información que nos están dando nuestros sujetos o informantes claves, para ser más específico. Y eso pues lo confrontamos para generar o contrastar y generar un aporte que esté consolidado desde esa revisión. Pues allí nosotros estamos trabajando desde la triangulación. Fíjense que Katie dice, siendo así, hemos trabajado con la triangulación, ya que utilizamos varias fuentes de información, según mi parecer. Pues sí, cuando arqueamos diversos autores, diversos métodos o investigaciones para explicar un suceso, podemos estar haciendo uso inconsciente para la mayoría de lo que es triangulación. Obvio que en una investigación cualitativa, si estoy buscando generar una teoría, esa triangulación debe tener argumentos consolidados, debe ser bastante explicativa y sustanciosa para que realmente pueda ser vista como una teoría. Recuerden que uno de los elementos que más se han puesto en duda sobre la investigación cualitativa es su objetividad. Y como nosotros decimos que nuestra investigación no es subjetiva, obviamente haciendo una buena triangulación y un buen arqueo, agotando la cantidad de información necesaria o la cantidad de sujetos o informantes claves necesarios para decir que realmente he agotado un constructo. Valerie, todos como que están teniendo problemas con la lluvia y la conexión. Qué lamentable. Pues esto está siendo grabado y después los colocaremos en la plataforma para aquellos que no pueden asistir o que tienen ese problema. Ok. Entonces, cuando triangulo, como les dije, estoy aumentando la validez y la confiabilidad de los hallazgos. La comprensión holística. Cuando integro diferentes enfoques, puedo obtener una comprensión más completa. Y fíjense que Santo nos decía que él vio diferencias entre los resultados de un tipo de investigación o desde un método y el otro método. Incluso no quedó como que muy complacido con esa investigación, una postura totalmente diferente a la de Alaí. Puede ser pues que en esa situación realmente los sujetos, los informantes claves, perdón, no estuvieron realmente involucrados con el estudio o no dieron propuestas oportunas para que realmente el resultado hubiese sido más sustancioso o gozara de una mayor credibilidad. La innovación metodológica. La investigación tiene que estar en continua revisión y créanme que a cada rato surgen nuevas propuestas que están sobre el escenario y que pueden llegar a ser novedosas y que están ganando seguidores. Esta innovación ahora se ve fortalecida incluso con diferentes herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a mejorar las técnicas de investigación. Yo ahora estoy haciendo un curso de inteligencia artificial, investigación cualitativa, y ya existen herramientas tecnológicas que ante una entrevista nos ayudan a codificar, transcriben las entrevistas, ya no lo tienes que hacer como en años anteriores que grababas y volvías a escuchar, porque una de las fortalezas de la investigación cualitativa es que el discurso de los informantes claves se mantenga íntegro a pesar de que tengan alguna muletilla, que tengan una mala expresión. Todo ese discurso debe estar íntegro cuando nosotros vamos a realizar el procesamiento de datos. Entonces, cada vez sobre la palestra o sobre el escenario de la investigación se van incorporando nuevos métodos y técnicas que nos hacen a los investigadores el proceso mucho más sencillo que en años anteriores. Y su flexibilidad y adaptabilidad. Aquellos investigadores que puedan explicar una situación, un hecho o fenómeno desde diversos métodos definitivamente pueden generar tal vez mejores aportes a la sociedad.
Entonces, como conclusión sobre la complementariedad paradigmática, nosotros podemos decir que siendo cuidadosos a la hora de integrar paradigmas, nosotros podemos tener una comprensión rica y profunda de un problema en específico. Esto, como hemos dicho desde un inicio, pues hace ruido a muchos investigadores que aún están sesgados en que la verdad o un fenómeno o un suceso solamente debe ser explicado desde una fuente. Y si es desde el positivismo, mucho más. ¿Por qué? Porque tal vez el naturalismo o el interpretativismo, por ser social, busca más la verdad desde el contexto que desde la generalización. Por eso la mayor guerra ha sido entre el positivismo y el naturalismo o lo cualitativo. ¿Ok? Entonces, fíjense, para aquellas personas que tengan afinidad de realizar sus investigaciones desde este punto de vista, estamos abiertos a eso, ¿ok? Sería sumamente interesante escuchar muchas de esas propuestas que ustedes a bien puedan planificar desde un enfoque mixto. No estamos aquí para eso, para generar posibilidades o productos de investigación que no estén sesgados desde un solo paradigma en específico, ¿ok? Por ello, como les decía al inicio de la clase, vamos a extender el plazo no hasta el 10, sino que vamos a sumarle unos días más, en vista de que hoy este contenido ha sido relevante para ese estudio de caso. Hoy les traje algunos ejemplos de estudios de casos que obviamente no están fortalecidos a nivel de redacción, solamente es la propuesta, pero es para que ustedes más o menos tengan una idea de los elementos que forman parte integral de un estudio de caso. Y pues se los voy a presentar. Fíjense. Acá tenemos un ejemplo y se llama Análisis del impacto de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de secundaria. Fíjense que cuando yo leo este título, Análisis del impacto de las estrategias de aprendizaje sobre el rendimiento del aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico en matemáticas, ya yo puedo tener una idea de que la investigación es cuantitativa. ¿Por qué? Porque estoy trabajando la relación entre dos elementos. ¿Cuáles son los elementos? El aprendizaje cooperativo, ¿verdad? O las estrategias fundamentadas en el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico. Por eso yo les decía que un buen título ya me da una idea del tipo de investigación que yo estoy realizando. Ahora bien, ¿qué le faltaría a este título? Porque está muy general un contexto. Estudiantes de secundaria, ¿de dónde? ¿De qué región? Específicamente qué año, porque así pues, imagínense ustedes, puedo, si no lo contextualizo. ¿Y cuál es su estrategia también? Exactamente. ¿Por qué? Porque si no lo contextualizo, entonces puedo caer en una ambigüedad y puedo llegar a decir que estoy trabajando con todos los estudiantes por eso el nivel, graciosa, con todos los estudiantes de todos los países que estén en el nivel secundario. Entonces, este título carece de contextualización y eso genera un gran problema. Por eso es que las investigaciones deben ser contextualizadas y delimitadas. No podemos trabajar con una muestra tan numerosa incluso. Aquí dice el tiempo, pues pudiese ser también no durante todo el año escolar, sino durante un lapso en específico. Entonces, todo ese proceso de delimitación de la investigación me va a dejar un producto que esté bien construido. Excelente hasta ahora, chicos. Ahora bien, la pregunta de investigación. Fíjense, era análisis del impacto de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de secundaria. La pregunta de investigación dice, ¿cómo influye la implementación de estrategias de aprendizaje cooperativo
en el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de educación secundaria. Vean que hay un alineamiento entre el título y la pregunta de investigación. Pasa que a veces cuando estamos construyendo el escenario o las premisas de investigación, hacemos unas preguntas que están totalmente desligadas del objetivo. Por ejemplo, que yo coloque como pregunta de investigación, ¿qué elementos debe llevar o qué estrategias debo utilizar para fomentar el aprendizaje significativo y mejorar el rendimiento académico? Ya allí yo estaría como que hablando más bien de diseño. Entonces la investigación, en vez de ser evaluativa, como parece serlo, pasaría a ser incluso como proyectiva, aplicativa. Entonces hay una confusión. Entonces tenemos que tratar de generar un alineamiento entre el título y la pregunta de investigación. Ahora bien, fíjense, acá se hizo un breve planteamiento del problema. En el próximo módulo, que vamos a hablar de la investigación desde el punto de vista cuantitativo, vamos a ver cómo construir un problema. Ya sé que ya ustedes, la mayoría, nos pueden dar una clase magistral acá de cómo construir el problema. Para algunos va a ser refrescar e incluso sus aportes van a ser sumamente importantes, esas recomendaciones. Ya vamos a estudiar en específico qué elementos tiene que llevar el planteamiento del problema, cómo lo comenzamos, cómo los vamos hilando. Sin embargo, pues fíjense, yo acá brevemente hice un planteamiento de la situación que está ocurriendo. Ellos nos hablan de que hay dificultades significativas en el aprendizaje de las matemáticas. Fíjense bien, ocurre mucho en investigación que hago estos juicios, por lo menos en este planteamiento de problema he dicho que existen dificultades significativas en el aprendizaje de las matemáticas, pero no lo estoy sustentando. ¿Cómo lo puedo sustentar? Con una entrevista, con algunos datos, las pruebas PISA, los resultados de control de estudio a nivel de secundaria para esa área específica en que le esté aplicando. Entonces, fíjense que si yo no sustento que en realidad los estudiantes tienen dificultades significativas en el aprendizaje de las matemáticas, puede llegar a ser un juicio de valor. Por eso es que un planteamiento de problema debe estar sustentado desde lo teórico y mucho mejor cuando desde pruebas reales del contexto puedo asegurar de que existen falencias o debilidades en el área en donde voy a aplicar la estrategia que deben ser resueltas, ¿vale? Entonces tenemos que partir de esta idea, cuidarnos de los juicios de valor y argumentar desde datos, entrevistas que puedo realizar sin necesidad de que la investigación sea cualitativa, datos de otras investigaciones, datos que son proporcionados por el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para sustentar la problemática. Entonces, esos elementos desde el estudio de casos ya ustedes los pueden considerar. El objetivo. Fíjense que el objetivo general y el único que hemos creado para esta situación es determinar el impacto de la implementación de estrategias de aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de educación secundaria. Entonces, hay una coherencia entre el título, la pregunta de investigación y los objetivos, o en este caso, el objetivo general. Los antecedentes, fíjense, ¿de qué se trata? De buscar otras investigaciones que me ayuden a sustentar esa realidad o que también hayan estado orientadas a solucionar ese problema que estoy detectando. Acá está sumamente somero. Lo ideal es que cuando estoy realizando un antecedente, debo colocar el año, debo cuidarme de la antigüedad, investigaciones de más de 10 años, específica, o algunas instituciones incluso nos hablan que no puede ser de más de 5 años. O sea, si tienen más de ese tiempo, ya para nosotros no deben ser consideradas.
Aparte de eso, también tiene que ver con el nivel al que voy a optar un título. Si estoy realizando una investigación, si por lo menos estoy haciendo un estudio doctoral, preferiblemente debo utilizar o hacer un estado del arte que sea a nivel de tesis doctorales y publicaciones, preferiblemente indexadas, ¿verdad? Y si están dentro de la red Scopus, muchísimo mejor. ¿Para qué? Para que realmente sean estudios que están comprobados y que han dado un aporte. Debo decir el título, los objetivos, los resultados e incluso dentro de los antecedentes se hace un plus resaltar qué elemento está aportando esa investigación a mi estudio. Si es desde lo metodológico, si es desde lo ontológico o la percepción de la realidad, si es a nivel epistemológico, qué aporte realiza en específico esa investigación al estudio que yo estoy emprendiendo. Ok, voy al aula a ver si hay alguna pregunta. José Luis, te escucho. Vamos a ver si me funciona esto ahora. ¿Me escuchan? Estamos mejor, sí, te escuchamos. Dos preguntas. Una en torno al objetivo general que mostrabas ahorita. Veía al final que decía estudiante de secundaria, pero ¿qué tan necesario es indicar de qué centro educativo, cómo especificarlo más, el objetivo general? Pues sí. Algunos metodólogos consideran de que igual en los objetivos yo debo colocar el contexto. Sin embargo, también he visto algunos autores que incluso si ya está el título y si ya vengo relacionándome con la investigación, que colocarlo desde una manera general también puede ser válido, ¿ok? A mi parecer, a mi juicio, desde la experiencia que he tenido, colocar el contexto es importante, ¿ok? Lo hacemos desde ese punto de vista. Sin embargo, para el módulo 2 ya les voy a explicar por qué, ¿ok? Porque esa situación. ¿Vale? Yeah. Sí, porque nosotros aquí en la universidad solemos exigirle a los muchachos en los lineamientos de metodología que indiquen el contexto siempre. La otra pregunta está justo en torno a los antecedentes que tú indicabas que se pueden hacer ya viendo el aporte que hace a mi investigación a nivel metodológico, a nivel conceptual. ¿Hay algún orden a la hora de ir señalando estos antecedentes o la persona que investiga lo puede ir planteando, sea por lo metodológico, sea por lo conceptual? No, para mi criterio no hay necesidad de ordenarlos, porque tal vez el orden va a ir por fechas e incluso en algunas investigaciones o algunos investigadores o algunos tutores les exigen a sus estudiantes que se haga por orden nacional, internacional y local cuando estén trabajando con un antecedente. Entonces pudiese ocurrir que si yo estoy trabajando con un antecedente internacional, ellos pues coloquen por año, que viene otra organización, por años, y el hecho de no saltar de un año a otro, sino de mantener la organización por cronología, pues puede sectorizar una investigación que tenga aportes metodológicos, pero que es internacional. O sea, que el orden no, más bien cuidarse de la aparición, o sea, de la cronología de la investigación. Eso para organizar la información. Muchas gracias. De nada, José Luis. ¿Había alguna duda, alguna pregunta? Marvin dice que la pregunta se convierte en un objetivo. No es que se convierta en un objetivo, que si esa es mi pregunta de investigación, si esa es la premisa que me estoy haciendo como investigadora, el objetivo está relacionado con la pregunta, ¿ok? Porque mi pregunta o lo que yo deseo detectar o responder ante esa situación, esa es mi pregunta generadora de todo ese problema y cómo lo expliqué en el contexto. Entonces, el objetivo parte de esa pregunta que me hice. ¿Ok? Interesante pregunta, de verdad.
José Luis. Sí, quisiera aprovechar esta ocasión porque yo he tenido 2 experiencias, pero van en la misma dirección y como que hacían el mismo énfasis en esa relación entre la pregunta de investigación y el objetivo general. Tanto la universidad donde yo hice la maestría como aquí nosotros que le exigimos a los muchachos, incluso le pedimos utilizar los mismos términos. Que incluso lo que cambia es ponerle adelante del objetivo general un verbo en infinitivo. Entonces se le hace como ese énfasis de que incluso mantener los mismos conceptos a la hora de formular el objetivo general. No sé si eso está estandarizado o es más nuestro por acá. No, generalmente es lo ideal, ¿ok? De mantener la misma secuencia, porque como les dije, una investigación bien conducida tiene coherencia entre título, pregunta de investigación y objetivos. E incluso la pregunta de investigación puede ser una principal que tenga que ver con el objetivo general y unas preguntas de investigación específicas que parten de los objetivos específicos. También se puede estilar dentro de una investigación, ¿ok? Entonces, es lo ideal, de que exista esa linealidad, esa coherencia entre la pregunta de investigación y el objetivo. ¿Por qué? Porque la pregunta es esa premisa que me hace investigar un área temática y el objetivo es cómo lo voy a accionar. Si allá me hice la pregunta, aquí voy a colocar es el verbo que me va a hacer tangible o es la acción de cómo yo voy a obtener esa respuesta, ¿ok? O cómo voy a dar sentido a la investigación. Al igual que las variables están relacionadas con la pregunta de investigación, con el objetivo, yo no puedo incorporar una variable que no se lea dentro del cuerpo de la investigación. Y está muy bien, José Luis, eso es lo que se estila, ¿vale? A no ser que sean variables intervinientes que surgen en ese proceso, pero incluso cuando estoy haciendo una investigación cualitativa, las categorías deben emerger del objetivo general y pues los indicadores o las subcategorías e indicadores van a emerger de los propósitos específicos, ¿ok? Al igual que las variables, las dimensiones y los indicadores. O sea que todo tiene que tener coherencia investigativa. Por ahí vamos muy bien. Seguimos entonces. Las bases teóricas, pues. Las bases teóricas es ese hilado epistemológico de una investigación sobre la cual se sustenta. En este caso, la investigación se sustenta en vista de que habla del aprendizaje cooperativo, en la teoría del constructivismo social de Vygotsky y pues en la teoría de la interdependencia social. Yo he visto investigaciones que me colocan, o sea, tal vez es el capítulo más extenso a sección de los resultados en una investigación o un informe de investigación, hablando mejor y dentro de los términos técnicos. Dentro del informe de investigación, las bases teóricas ocupan mucho lugar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos el original, o algún detector de similitudes semánticas, para no hablar de plagio, ¿verdad? Porque suena feo, porque nosotros como investigadores no podemos acusar que exista plagio, e incluso el uso de la inteligencia artificial, porque ahora, por ejemplo, la herramienta tecnológica que estoy utilizando para detectar coincidencias semánticas, que es el original, ya tiene un plus, y es que también me ayuda a detectar el uso de la inteligencia artificial. Yo difiero en que la mayoría o muchos investigadores de los que nosotros estamos asesorando, o proyectos que se leen en la web incluso, tienen una cantidad exacerbada de elementos teóricos, pero los aportes del autor no se hacen sentir. Cuando yo hablo del aprendizaje cooperativo dentro de mi investigación, como autor de esta investigación, yo debo generar argumentos donde se vea cuál es la percepción o mi constructo teórico, por ejemplo, sobre el constructivismo social de Vygotsky.
O sea, que haya un aporte del autor, no es solamente la información teórica, sino en ese enhebrado de información o esa red de información, también que esos aportes del investigador sobre incluso porque es importante aproximarnos al fenómeno dentro del constructivismo social, sea perceptible y leído por otros. No se trata de abultar la investigación, sino también de argumentar y sostener por qué dentro del estudio el constructivismo social, por ejemplo, en este caso, es relevante. Y como investigador, ¿qué elementos de esta teoría yo estoy tomando o considerando para explicar la situación de estudio? Entonces, si nosotros buscamos ahorita constructivismo social en un buscador en específico, vamos a tener a lo mejor 3.000 documentos. Lo diferente de la investigación es la aproximación que hace el autor del estudio sobre ese elemento, no solamente desde los resultados, sino desde cómo tiene ese rapport o ese acercamiento con la teoría o con los elementos teóricos que él está trabajando, ¿ok? Entonces, es algo de lo que me he cuidado muchísimo y de esta manera ustedes, pues como tutores, muchos de los que están acá, ¿verdad?, que dirigen proyectos de investigación, pueden percibir que realmente el estudiante, o cuando incluso nosotros desde nuestra posición estamos generando un proyecto, realmente estamos comprendiendo la aproximación epistemológica de ese estudio, o sea, porque es importante no solamente detectar la realidad, sino buscar desde lo epistemológico cómo yo puedo solventar esa realidad. Y cuando yo hago o concateno lo ontológico con lo epistemológico, puedo tener o puedo asumir un criterio metodológico que está asociado con aquellos, entonces, con aquellos dos. Es sumamente importante que no solamente sea la exposición o el resumen de una información, sino que los investigadores nos comenten por qué o cómo es visto el fenómeno o el hecho que estoy estudiando a nivel de investigación desde cada una de las teorías que estoy postulando. E incluso se colocan bases legales y solamente lo que hacen es colocar los artículos de una ley en específico, pero no me dicen por qué estoy considerando esa ley o qué elementos, sobre qué elementos responsablemente el conocimiento se relaciona con esa ley en específico. Entonces debemos cuidar que en esos argumentos que se realizan en las investigaciones realmente se relacionen cada una de esas bases teóricas. Algunos trabajan con bases legales o todo el conjunto que dentro del capítulo 2 tenga ese aporte. Entonces les decía que cuando vamos al original para analizar la mayoría de los proyectos, es en las bases teóricas donde está el mayor corta y pega de elementos, de estudio. ¿Por qué? Porque lo que hacen es copiar una información de un teórico o de una investigación, lo colocan en el proyecto y si nosotros no hacemos este estudio de coincidencias semánticas, pues podemos estar apoyando un trabajo que tiene una falta grave a nivel de investigación. Entonces, es totalmente o es muy importante que realicemos ese estudio de coincidencias semánticas cuando estamos trabajando. Y ahora con la inteligencia artificial es mucho más difícil e incluso hay numerosos artículos que pueden ser producto de la inteligencia artificial. Y yo considero que mientras nosotros como formadores o creadores de investigaciones estemos todavía vigentes, debemos generar conocimiento desde nuestro constructo, desde nuestra experiencia. No solamente, tal vez la inteligencia artificial es un plus que nos va a ayudar a organizar la información, pero no podemos presentar un producto que goza de nuestra huella digital como investigador, porque cada uno de ustedes tiene una huella de investigador. José Luis debe tener una manera de redactar muy diferente a la de Joanny, a la de Marvin, a la de Valerie. Entonces, cada uno de ustedes tiene
sus cualidades de investigador. Cuando nosotros entonces copiamos un trabajo, estamos sesgando nuestras potencialidades. Marvin, te escucho. Sí, buenas noches a todos y todas. Maestra, una de las razones por las cuales yo me inscribí en el diplomado es por una pregunta que en una ocasión me hizo un estudiante y luego yo se la hice a un profesor en otro contexto. Y es respecto a cómo uno puede garantizar la integridad ética de las investigaciones y el respeto por los derechos de quienes participan de nuestras investigaciones. Por ejemplo, uno toma como contexto a veces centros educativos, ¿cierto? Entonces, los mencionamos, decimos distrito, decimos centro educativo, pero ¿cómo yo puedo hacer que haya como esa integridad ética en la investigación de manera que no se sientan como en un momento determinado lacerados porque incluir el nombre de cierta institución a veces sin ni siquiera darle a conocer los resultados de mi investigación? No sé si me di a entender. Sí, bueno, el contexto obviamente debe existir. Ahora bien, existe un instrumento o un documento que se llama consentimiento informado para cuidarnos de esa parte ética. Generalmente las investigaciones buscan hacer anónimas para cuidar las fuentes, para que el sujeto que estoy o el grupo que estoy entrevistando no se siente invadido de que sus respuestas van a ser utilizadas con otros fines. Entonces, generalmente se hace un consentimiento informado que explica los propósitos de la investigación bien pues establecidos, de manera tal que las personas que nosotros vamos, bien sea a entrevistar o aplicar un instrumento en específico, tengan la creencia en que no se va a utilizar esta información para otra cosa o para disminuir su potencial o para exponerlos en cuanto a sus creencias. Esa es una de las acciones que generalmente se hace para como que crear calma en los sujetos o en las instituciones donde voy a trabajar. En la universidad tenemos un formulario para solicitar este consentimiento a las instituciones que son objetos de estudio en los proyectos de los estudiantes. Exactamente. Lo ideal es que luego que se realice la investigación también se den los resultados a la institución, ya que ha colaborado, ha tenido participación. Entonces lo ideal es que no solamente fui a aplicar el instrumento o me sirvieron de medio para generar una investigación, sino también abrir un espacio para comunicar los resultados, porque esos resultados también pueden ayudarlos a ellos a detectar una situación en específico y pues tal vez están interesados en esos resultados. Todo depende del manejo o de la manera en que tú lo comuniques. Si vas a ir a la institución a criticar su manera de enseñar y vas a generar juicios destructivos, obviamente allí tampoco es ético. Recuerden que nosotros no estamos para condenar, sino para evaluar situaciones y proponer. ¿Ok? Dice Alaí, ¿hasta qué punto no se debería reconocer el mérito de realizar un artículo asistido por IA, teniendo en cuenta que para conseguir un artículo que realmente tenga calidad y parezca totalmente humano se requiere un dominio y una formulación de los... ¿Esto es posible realizarlo por azar o sin un conocimiento suficiente sobre la temática? Si quieres, hablas Alain, no. ¿Hasta qué punto no se debería reconocer el método de realizar un artículo asistido por IA? Pues tenga calidad y parezca totalmente humano, se requiere un dominio y una formulación de los prompts correctos. Esto es posible realizarlo por azar. En realidad, pues no he utilizado, no he conseguido hasta ahora
un buscador o pues no he encontrado una inteligencia artificial que me genere un trabajo tan elaborado como de acuerdo a las exigencias, tal vez de una revista, de algún proyecto que tenga en realidad mi estilo de investigación. O sea, generalmente propone, si bien es cierto, ideas bastante relacionadas, puede ocurrir que incluso tenga algunos, y lo hablábamos en el curso que les dije que estoy realizando con inteligencia artificial para el procesamiento de datos cualitativos, algunos como vacíos o vacíos de información que puede incluso llegar a colocar como autor a un investigador que no es el autor de ese estudio. Puede tener esos vacíos de información. Entonces, pues hasta ahora no te sé responder a ciencia cierta a esta pregunta. He visto o he hecho la prueba para colocar alguna idea de investigación, pero lo que he encontrado es muy general. Generalmente goza de citas, pues tal vez cuando tú estás construyendo un producto de investigación, te cuidas más en explicar desde tu experiencia y utilizarás las citas que más se relacionen. Puede ocurrir que utilizando el IA no tenga esa misma empatía con el fenómeno que tú quieres explicar, pero hasta ahora pues no he encontrado alguna experiencia que me diga que realmente puede superar a un investigador que realiza su estudio y que logre concatenar o hilar las ideas con respecto a su experiencia. Pues. Tal vez cada vez será mejor la inteligencia artificial. Me asusta porque como investigadora quiero seguir investigando y pues proponiendo ideas hasta que tenga la fortaleza o la acción de pensar y generar conocimiento. Pues me asusta mucho esa situación a veces con respecto a la ética de la inteligencia artificial y la investigación. Dice Marvin, ¿cómo puedo garantizar la integridad ética de mi investigación y el respeto por los derechos de los participantes si los hay, con el consentimiento informado? Y recuerden que nosotros como investigadores o como tutores de investigación tenemos que promover los valores dentro del proceso de investigación. Ok, ya te doy la palabra, Laín, vamos a hablar con Yonairi. Yonairi. Ok, bueno. Marvin decía algo que a él le llamó mucho la atención, lo que fue el título del diplomado. De igual manera a mí me llamó muchísimo la atención el título, que era metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque yo soy del área de ciencias físicas y por lo general, al igual que el ser humano, siempre se iba haciendo interrogantes el porqué de la cosa. Yo soy así, yo siempre vivo cuestionando. Realmente me llama mucho la atención. Y una de las cosas que sí me gustaría saber es cómo yo puedo hacer que mis chicos también puedan despertar ese arte por lo que es la investigación. De hecho, me llamó mucho la atención y yo me regocijaba al ver la explicación que usted hacía. Ayer y hoy yo estuve trabajando con los chicos, o ellos estuvieron presentando lo que fue un ensayo monográfico. Yo a ellos los puse a investigar lo que era un ensayo monográfico. Ellos lo hicieron, lo empastaron y lo presentaron, tuvieron que defenderlo. Que es una actividad muy bonita porque los chicos realmente aprenden a realizar lo que es una investigación, lo que es un estudio de caso, que no solamente lo deben de hacer lo que son las personas universitarias al final cuando salen, sino que uno puede proponerse a investigar en cualquier circunstancia. Usted estaba hablando acerca de lo que eran los antecedentes, que son muy importantes realmente en lo que son las investigaciones, porque las problemáticas por lo general que uno se propone no solamente pasa en ese tiempo y espacio delimitado, porque por lo general siempre los temas lo delimitamos, no solamente pasa en ese entorno que se está haciendo la investigación, sino que en los antecedentes nosotros podemos enriquecernos de ese tema
tanto a nivel nacional, pero también a nivel internacional en otros países. Entonces, yo por lo general estuve implementando todo, tanto los antecedentes como los planteamientos de problemas, qué justificación, que los métodos que yo utilizara, lo puse a hacer encuestas, diferentes cosas, y también la contextualización, el marco conceptual, los hallazgos, en fin. Realmente me parece sumamente interesante y esa era mi interrogante, ¿cómo hacer realmente que los chicos puedan despertar ese amor realmente a la investigación, que creo que es sumamente importante? Sí, sabemos que una de las metodologías activas es el aprendizaje basado en proyectos. Si tal vez nosotros desde los primeros niveles de educación incentiváramos a los chicos a aplicar cada uno de estos pasos, empezando por la observación y a generar investigaciones desde lo más sencillo que puede ser tal vez desde el nivel preescolar hasta cuando llegaran esos estudiantes al nivel universitario, pues ya estuviesen fortalecidos a nivel de investigación. Mi recomendación, pues, busca experiencias que estén fundamentadas en el aprendizaje basado en proyectos para cualquier nivel, que de seguro lo vas a tener. A veces dicen que la educación cercena esas iniciativas de esos jóvenes que quieren explicar situaciones y nosotros tal vez a veces nos vamos hacia otros métodos mucho más tradicionales, pues es el momento de aplicar esas metodologías activas para crear investigadores desde los primeros niveles, colocar proyectos donde ellos puedan crear prototipos desde su grado, desde su nivel de conocimiento. Así nosotros los veamos tan singulares y tan sencillos. Para ellos es una experiencia donde bien fundamentada y bien guiada, pues van a ir fortaleciendo sus herramientas investigativas desde los primeros niveles. Y es muy bonita esa experiencia, Yonairi. Gracias por ella. Alain, te escucho. Sí, yo me estaba refiriendo no a que la inteligencia artificial haga ella el trabajo, Ajá. Sino ahora mismo hay una reacción, digamos, equilibrada entre las personas que buscan incorporar la inteligencia artificial a la vida cotidiana como una herramienta más, y eso incluye la investigación, y los que están totalmente en contra y dicen que, por ejemplo, productos como una investigación deberían estar totalmente libres de inteligencia artificial, a no ser que sea la misma inteligencia artificial el objeto de estudio. En mi caso, yo veo en el trabajo que hacemos en el Centro de Investigación todos los días cuán útil es la inteligencia artificial para quitarnos de encima procesos que serían tediosos, ¿no? Por ejemplo, a veces usamos una inteligencia artificial que se llama Grammarly y con ella hacemos la corrección completa de los textos que se generan en el Centro de Investigación y ella corrige la ortografía, la gramática y respeta tu estilo, ¿no? Entonces, ese proceso puede hacer saltar un software antiplagio, ¿no? Y te va a señalar, bueno, aquí hubo una inteligencia artificial que puso la mano. Por eso la pregunta es, ¿hasta qué punto deberíamos considerar como una herramienta más de investigación, como parte del trabajo, ya que el propio investigador tiene que ser muy fino a la hora de darle las instrucciones a la inteligencia artificial para que ella no desvirtúe su trabajo? Pues sí, o sea, era sí, eso. Sí, por lo menos es lo que yo les he estado comentando sobre el curso que ahora pues estamos realizando sobre investigación cualitativa e inteligencia artificial. Pues, como les dije, si coloco el tema con algunos documentos que lo contextualizan a la IA e incluso pues colocó el guión de las categorías que puedo estudiar y el guión él me puede dar una aproximación de lo que pueden ser las posibles preguntas que tiene que tener el instrumento que yo estoy realizando, ¿verdad? Entonces, eso es un alcance grandísimo. Al igual que utilizar la IA para transcribir
o buscar en algún texto en específico, por ejemplo, de investigación cualitativa, alguna información sobre una categoría. De esta manera no desvirtúa un trabajo. Ahora bien, si el detector de coincidencias semánticas o da indicios de que se ha utilizado la inteligencia artificial, habría que ver en qué elementos puede estar ocurriendo. Si es el uso de la IA para, como tú dices, hacer una corrección de estilo o que cumpla con la formalidad institucional, un documento en específico, pues no tiene peso sobre la revisión, pues habría que hacer ese tipo de estudio. Por ejemplo, cuando yo estoy utilizando el Original, que él me detecta las coincidencias semánticas, yo me voy en artículo por artículo para ver si realmente es un plagio. ¿Por qué? Porque a veces en su búsqueda coloca, por ejemplo, la palabra aprendizaje significativo, aparece en el discurso, entonces me va a decir que hay una coincidencia semántica con 3.000 documentos que tienen la palabra aprendizaje significativo. Y no, yo digo que entonces, como tutora, yo llego y elimino esa coincidencia semántica porque la palabra aprendizaje significativo la utilizamos a diario. Entonces, habría que ver en qué nivel él detectaría el uso de esa inteligencia artificial. Y concuerdo contigo en que ella, pues, te ahorra un trabajo grandioso para organizar y que incluso a veces tiene un costo, porque yo trabajo en una universidad en Panamá donde ellos, para que el estudiante defienda la tesis doctoral, deben contratar a una persona de literatura o de castellano que le haga una revisión de estilo y de redacción al trabajo. Y ellos pagan un costo por eso. Y esa persona tiene que darles un certificado o una prueba de que hizo esa evaluación, y eso lo incorporan a los documentos que exige el instituto para que ellos puedan defender su tesis doctoral. Ahora bien, si la universidad llegara a un consenso de que esta revisión se puede hacer por IA, está sumamente difícil hasta ahora, pero no digo imposible. Entonces, bien utilizada la inteligencia artificial, al igual que, por ejemplo, el Atlas T o cualquier otra herramienta tecnológica que nos ayude en el procesamiento de datos, es valiosa, no nos podemos negar esa posibilidad. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con el análisis de un texto y utilizo el Atlas T, me ahorro mucho tiempo de tal vez transcribir, de seleccionar y de generar los gráficos, que lo hace rápidamente el Atlas T, por ejemplo. Entonces, pues si está encaminada a resolver esas situaciones, no veo lo negativo de la inteligencia artificial. Pero ahora, si yo construyo un ensayo o una investigación documental y lo entrego como producto y se siente la redacción de la inteligencia artificial, se ve la diferencia en el estilo que puede tener algún investigador, incluso desde el nivel académico en el que tú estás trabajando o en el trabajo que estás revisando. Entonces, eso sí no sería oportuno. Pues yo creo que entre todos nosotros que estamos aquí, que estamos relacionados con la educación, tal vez debemos mantener nuestro trabajo, porque la inteligencia artificial no nos debe desplazar. O sea, nosotros hacemos las investigaciones contextualizadas, vamos a los escenarios de investigación, proponemos soluciones, y es un trabajo que se debe sentir que no lo va a hacer al igual ninguna inteligencia artificial. O sea, debemos defender también nuestra postura. ¿Y cómo hacemos eso? Pues siguiendo generando información hasta que podamos defenderla. Yo veo con preocupación, por lo menos incluso en los niveles de educación media diversificada, los estudiantes ya utilizan la inteligencia artificial para hacer alguna tarea de la escuela. Y no es lo malo es que ellos no aprendan a evaluar una situación, sino que entreguen un trabajo. Lo ideal entonces es generar estrategias para que ellos no se vean en esa necesidad, sino que realmente comprendan el escenario
o el constructo o el elemento teórico que nosotros le estamos enseñando. También depende mucho de nosotros ese aspecto, ¿ok? Voy a cerrar porque ya estamos sobre la hora de las bases teóricas. Entonces, fíjense, él asumió una metodología, es un estudio cuasi experimental, va a tener dos grupos, uno control y un grupo experimental. A los del grupo control aplicará las estrategias tradicionales y al grupo experimental estrategias fundamentadas en el aprendizaje cooperativo. Este estudio nos dice que utilizará pruebas estadísticas inferenciales, específicamente como la prueba TED-Student y el análisis de covarianza, o el análisis de varianza, ¿verdad? Para ver si existen diferencias significativas en el rendimiento académico entre ambos grupos. Esas son las referencias. Entonces, en el estudio de casos, a ustedes se les está pidiendo que propongan, en vista del contexto, en vista del título que están asumiendo, de los objetivos, que propongan una ruta metodológica, y es un esbozo. ¿Por qué? Porque no vamos a llevar ese estudio de casos hasta el final. Es ese primer documento que, como les dije, lo ideal es que se relacione con el producto final que ustedes van a entregar como finalización o como producto final de los recursos evaluativos que va a tener este diplomado. ¿Okay? Entonces, son las 7:53, ya tenemos 2 horas aquí, 2 horas enriquecedoras. Fíjense que independientemente de que aquí yo considero que hay investigadores que pues manejan toda la terminología, de verdad que es muy interesante que estén aquí, que desde su experiencia en metodología, lee el documento de la tarea y allí está. Que desde su experiencia ustedes puedan sumar esos tips a estos escenarios, porque fíjense por allí, por ejemplo, Marvin le hacía una pregunta a Alain, y entonces es ese aprendizaje, que este tiempo sirva de escenario para que entre todos pues podamos construir y llegar a conclusiones y organizar aún más nuestros procesos de investigación. Claramente se ve que todos manejan el proceso como tal, que están aquí para concretar, para escuchar, para sustentar, pero de lo que he visto dentro de este grupo, todos conocen las herramientas de investigación y las han aplicado y tienen en sus palabras, pues se denota esa experiencia y es algo muy que me gusta. ¿Por qué? Porque estamos aquí para crecer y desde la experiencia escuchar diversos tips, porque cada uno de nosotros obedece un contexto y una realidad y ha generado un procedimiento desde lo empírico y es valioso y nos puede servir a otros para cada día pues mejorar nuestras prácticas investigativas. Entonces nos despedimos, déjenme ver el chat, donde colocamos en la plataforma están los requisitos del estudio de investigación. A Alain se le fue la luz. Marvin pues hablaba de la pregunta de Alain y pues seguimos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 6 de la tarde, con el próximo módulo. Les dejo en la semana la grabación de este espacio y ya vamos a escuchar qué nos dicen por acá. Y el otro ejemplo de investigación mixta que les traía hoy para el estudio de caso también se los voy a colocar en la plataforma, porque si lo coloco hoy capaz salimos de acá a las 9 de la noche. Entonces se los coloco por ella para que ustedes vean el ejemplo, ¿vale? Al igual que este recurso. Entonces, muchas gracias por la atención, encantada con la participación de todos y pues cada día será mejor. Abrazos y bendiciones. Feliz noche para ustedes. Buenas noches para todos. Buenas noches, José Luis, Vale, Dilian, Yarisa, Marvin, Natalie, Juan Francisco, gracias por todo. Hasta luego.